Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener frente a mí en este programa a un habitual de Vertiente de Opinión, que yo no usaría el término todólogo porque se usa siempre en sentido humorístico, porque el hombre, a veces yo digo, bueno, no sabrá de tal tema y sabe de ese tema porque es un hombre versátil, una cultura versátil, le cabe así en toda la extensión de su significado. Se trata del ingeniero geólogo Osiris de León, un hombre que yo cuando lo entrevisto paso de entrevistador a teleaudiente y más bien también a alumno. Así es que con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa y vamos de inmediato, después de esta breve pausa, a conversar con él. Como hombre actualizado, que siempre está al día en todos los órdenes de lo que es conocimiento humano, pues estoy seguro de que como humanista también debe estar consternado, como la casi totalidad de la humanidad, con el terrible derrumbe ocurrido en una zona costera de Miami. Un edificio de 12 apartamentos se derrumbó. Hay algunos 4 o 5 personas sobrevivientes, pero hasta ahora parece que será grande la cantidad de muertes por ese terrible evento. Osiris, como ingeniero geólogo, como estudioso de todo lo que es la corteza terrestre, ¿cómo podríamos no solamente definir, sino explicar las posibles causas de este derrumbe? Saludos, amigo y hermano Mario Emilio Pérez, saludos a todo tu público, muy honrado de que hayas tenido la cortesía, la amabilidad y la distinción de convocarme a esta conversación contigo y con el pueblo dominicano. Pero sobre todo, Mario, agradecerte esas hermosas y generosas palabras de introducción, que te las agradezco de todo corazón, porque evidentemente entre tú y yo y la sociedad dominicana hay un vínculo de fraternidad, hay un vínculo de amistad, hay un vínculo de solidaridad, y eso nos lleva a ti, a mí, a todos, a preocuparnos en este momento cuando hemos visto que este pasado jueves la parte sur de la Torre Champlain, en el área de Surfside, inmediatamente al norte de Miami Beach, colapsó. Una majestuosa y costosa torre donde cada apartamento costaba entre $600,000 y $3 millones. Una torre donde vivían muchos actores, actrices, políticos, diplomáticos, gente importante de Miami y de Latinoamérica, porque dentro de los 159 desaparecidos hasta el momento actual, hay 31 que son de Sudamérica, mayormente de la zona de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Colombia. Y por eso hay mucha tristeza, no solamente en Sudamérica, Centroamérica, aquí en el Caribe, hay mucha tristeza en Miami y en todo el territorio continental de Estados Unidos. Tanto así, Mario, que este viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió al tema y dijo que su alma, su sentimiento, su corazón está con las personas afectadas y con sus familiares. Y que oraba porque los que están desaparecidos pudieran aparecer con vida. Y por eso todo el mundo está dando seguimiento a este tema, porque no entienden cómo una torre de 12 pisos con 130 apartamentos
que teóricamente se había construido en base a la normativa de Estados Unidos y que aunque data del año 1981, es decir, que tiene 40 años, se entendía que tenía que responder bien. Sin embargo, la realidad ha sido otra, Mario, y ahí es donde va tu pregunta. ¿Qué pudo haber pasado? Las versiones preliminares que van de la mano de las investigaciones preliminares que está haciendo la alcaldía de la Florida y el Departamento de Suelos y Ambiente de la Florida apuntan a varios casos. Primero, en el periodo 1993 a 1999 se estuvo haciendo un estudio ambiental de la zona para ver cómo influía la subida del nivel del mar en lo que es la zona de la Florida. Y se encontró de manera accidental, coincidencial, porque no se estaba buscando eso, Mario, que esa torre se estaba asentando 2 milímetros cada año, lo cual es un asentamiento pequeño si la gente lo ve, lo que son 2 milímetros, pero desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la geotecnia, es un asentamiento excesivo porque en geotecnia, es decir, el estudio de suelo para edificios, no se permite, Mario, un asentamiento mayor a 25 milímetros, que son 2 centímetros y medio, es decir, 1 pulgada, a lo largo de toda la vida del edificio. Quiere decir que si se te estaba asentando 2 milímetros por año, en 40 años de vida que tiene el edificio, se pudo haber acumulado 80 milímetros. Es decir, si se asentó 2 milímetros en un año y eso se repitió, tú podías estar cerca de 80 milímetros, o 70 milímetros, o 85 milímetros, o 90 milímetros, o sea, en ese rango, pero cualquiera de esos valores, Mario, está prácticamente triplicado con el máximo permitido en geotecnia. ¿Por qué ese máximo? Porque si el suelo se te está asentando, Mario, quiere decir que el suelo es compresible, se comprime. Como cuando está lloviendo y tú vas corriendo, tú pisas, tú ves que tú dejas una huella marcada, porque el suelo se comprimió, se asentó porque estaba blandito. Si se está asentando, quiere decir que el suelo está blandito y que el edificio pesa mucho, tiene mucha carga. En sentido práctico, para que la gente lo entienda, el edificio se estaba hundiendo lentamente. Y por eso tú tratas siempre de identificar eso rápidamente para buscar correctivos, para que no te pase como la torre inclinada de Pisa, que la torre inclinada de Pisa está inclinada porque se hundió de un lado y al hundirse de un lado se torció y hubo que sacar material del otro lado para tratar de evitar que colapsara y anclarla. Entonces, cuando tú ves una situación de ese tipo en una torre habitacional, donde parte está siendo utilizada como apartamentos de vivienda y parte como hotel, tú tienes que intervenir rápidamente porque ahí había 130 apartamentos en uso. Eso quiere decir que si se te estaba asentando 2 milímetros por año y estaba medido, entonces había que intervenir rápidamente. Las fundaciones, los cimientos, las zapatas, averiguar con los planos originales si tenía una fundación directa, si la zapata estaba sobre arena, o estaba sobre arcilla, o estaba sobre lodo, o estaba sobre grava, o estaba sobre roca. Pero de antemano, cuando tú ves que se están asentando, ya tú descartas que esté sobre roca, porque en roca no hay asentamiento, porque la roca es rígida. Y por más que tú trates de apretar, por más que pese el edificio, la roca no cede. Entonces, el primer factor que debió haberse tomado en cuenta y parece que se dejó de lado. Segundo factor, siempre que un edificio se te asienta más de 1 pulgada, el concreto se agrieta, genera fisuras. Algunas que tú las ves y otras que tú no las ves. Las que tú ves son las que anteriormente tú no veías cuando eran microfisuras que estaban por dentro y no salían del pañete, sino que se quedaban dentro, pero que estaban. Cuando tú tienes microfisuras en una zona de playa, ocurre que como tú tienes tormentas, tienes huracanes, tienes marejadas anormales, tienes oleaje que golpea en la playa o en algunos arrecifes, eso genera una especie de aerosol. Así como cuando tú vas por el malecón en Semana Santa, que el cristal de tu vehículo se te llena de una agüita de sal, de agua del mar. Entonces, como esa agua de mar está cargada de sal, penetra y comienza a corroer el acero. Pero hay un tercer factor, Mario. Se ha dicho
que en ese sector de Surfside, en los años 80, 81, 82, para construir se tomaba la arena de la playa, porque quedaba cerca, era fácil, era barato. Quiere decir que si tú tomas la arena de playa para construir y tú no la lavas para eliminar la sal, porque por suerte la sal es muy soluble, la sal es cloruro de sodio que está siempre presente en el mar. El mar tiene 3.5% de sal, siempre. Ese es el valor del contenido de sal. Por tanto, si tú vas a usar arena de playa, está indicado por los geólogos que tú tienes que coger esa arena y lavarla con agua limpia, agua dulce, para que se vaya la sal. Vuelve. Lo que tú haces con la arena de playa, Mario, era lo mismo que hacía tu mamá y tu abuela cuando compraba aquel pescado que llamábamos bacalao. ¿Te acuerdas? Que venía en sal y ¿qué hacía? Lo metía en agua para lavarlo. Botaba esa agua, lo metía otra vez en agua dulce para lavarlo, hasta que perdiera la mayor cantidad de sal. Así había que hacer con esa arena. Lavarlo como tú lavabas el bacalao para que perdiera la sal. Entonces, al combinarse la sal de la arena con la sal del aerosol que viene con el viento al tú estar en la playa, por eso tú ves que las casas que están en la playa se oxidan mucho más, las puertas de hierro, las ventanas de hierro, los materiales de hierro, por el salitre. Así se han ido oxidando, no solamente en esa torre, en otras torres. No es el primer caso donde se ven las varillas podridas por el salitre. Entonces, si se te combinó un asentamiento del suelo, es decir, el edificio se estaba hundiendo, se estaba agrietando, viene salitre, había salitre en el concreto original y en el hormigón original, se pudre el acero. Si se pudre el acero, el edificio pierde la resistencia a la tracción, a la tensión que lo vale. ¿Por qué tú le pones varillas a la pared? Porque el concreto, el hormigón, resisten compresión, que tú lo comprimas, pero no resiste tensión. Si tú alas el concreto, él se desbarata. Ahora, si tú lo comprimes, él aguanta. Entonces, para que él aguante, cuando tú lo alas, se le pone varillas de acero. Ese es el papel de las varillas de acero que tú ves que el albañil va poniendo cuando va levantando una pared y que tú ves en una columna y que tú la ves en una viga y que tú la ves en una losa de entrepiso. Todo ese armado de varillas es para que aguante la tensión. Cuando lo alen, aguante, no se rompa. Entonces tú tienes una combinación entre compresión, que te la da el hormigón, y tensión, que te la da el acero. Si el acero se pudre, entonces pierde la resistencia a la tensión y puede fallar. Si tú haces memoria del colapso de las Torres Gemelas el 11 de septiembre en New York, tú habrás visto que el avión impacta, pero la torre no se cae. Se incendia el combustible y al rato el edificio cae verticalmente. ¿Por qué el edificio cayó verticalmente y no cayó cuando el avión impactó? Porque lo que tumba el edificio no es el impacto del avión, es el calor que derrite el acero de las torres, y al perder la resistencia a la tracción por el calentamiento del acero, entonces el hormigón se quedó trabajando solo y cayó verticalmente. Esa torre cayó verticalmente, y cuando tú ves una estructura caer así vertical, es una señal de que perdió la resistencia, no pudo soportar el peso suprayacente, el peso de arriba, y vino hacia abajo. Por tanto, aquí se combinaron tres factores. El acero de la varilla perdió su resistencia por corrosión, se pudrieron. El suelo se estaba asentando, al asentarse se fue agrietando, al irse agrietando perdió resistencia, y a eso súmale que el primer piso era de parqueo, y como el primer piso era de parqueo, tenía columnas y no tenía un muro perimetral que soportara carga. En consecuencia, si esas columnas ya se habían debilitado por el asentamiento, por el agrietamiento, por la entrada de salitre y por la corrosión de la varilla de acero, era cuestión de tiempo para que la estructura colapsara. Todavía las autoridades están buscando información. Ha salido en la noche de este viernes un informe
que había hecho una empresa consultora indicando que había encontrado fallas en las columnas, en las vigas y en los muros alrededor de la piscina porque no había un adecuado drenaje de la piscina, pero esa no luce ser la falla esencial que pudo llevar al colapso a esta estructura. Tú tienes que buscarlo por ahí, por el diseño. Ese primer piso estaba mal configurado para estar en la playa, expuesto al salitre. Si se usó esa arena cargada de salitre, entonces pudrió el acero, se debilitó y entonces era cuestión de tiempo para que colapsara, Mario. Pero uno se pregunta, después de escucharte, o si los ingenieros, arquitectos, hasta los mismos quizás albañiles de vasta experiencia, no conocían eso que tú también y tan extensamente y convincentemente has descrito. Sí, eso es conocido por los expertos en Estados Unidos, en Europa. De hecho, yo te puedo certificar y dar fe que Estados Unidos tiene mucho control en lo que respecta el cumplimiento de las normativas de construcción. Sin embargo, siempre aparece alguien que de algún modo te puede poner un dato como que no es. Que tú como médico le preguntas a un paciente tuyo cuántos libras te pesa y él te dice yo peso 150 y a lo mejor pesa 170, pero no le interesa que tú le digas que está en sobrepeso. Y así pasa a veces en la ingeniería. A veces se ponen algunos datos que no se corresponden, quizás por la prisa, quizás por facilidad, quizás por un tema de no salir a buscar más datos para completar un expediente y te ponen cualquier cosa a veces de un proyecto de al lado. A la larga, eso es grave porque termina produciendo resultados de este tipo. Tú puedes tener la seguridad de que aquí habrá sanciones económicas y penales, porque Estados Unidos es muy estricta en ese sentido, pero no en el 100% de los casos, Mario. Se cumplen las normativas. Siempre hay alguien que trata de evadir las normativas, se te va por aquí, por una esquinita, y este caso es inaceptable porque no se trata de un edificio de un barrio por ahí marginado. Se trata de una torre majestuosa, carísima, donde el último apartamento que se vendió ahora, hace apenas un mes y pico, se vendió en casi 3 millones de dólares. Entonces, si tú estás vendiendo un apartamento que es un penthouse en 3 millones de dólares, porque está ahí en Miami Beach, está frente a la playa, es una zona turística, es una zona de lujo no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo, porque son muchos los artistas de todo el mundo, empresarios de todo el mundo y banqueros de todo el mundo que quieren vivir en Miami frente al mar, frente a la playa, la zona de South Beach. Eso cuesta ahí todo el dinero del mundo. Por tanto, hay que tener el debido cuidado con el diseño y con la construcción. Pero todavía más, si hay una alerta de que el edificio se está asentando y está en un reporte oficial del Departamento de Suelos y Medio Ambiente de la Florida, que te lo cita para el periodo 93-99, estamos hablando de que hace más de 20 años se estaba identificando un problema ahí que no fue resuelto y que el informe que se dio a conocer anoche de este viernes, ese informe, Mario, es del año 2018. Por tanto, si tú tienes una señal estructural y tienes una señal de suelo, esas dos cosas combinadas es como tú combinar gasolina y fuego. Es cuestión de tiempo para que se incendie. Entonces, si había ya una identificación de un asentamiento, quiere decir que había una falla de suelo, el estudio de suelo fue mal hecho o fue sobreestimada la capacidad de carga del suelo o no calcularon el asentamiento máximo que se iba a producir en ese tipo de suelo frente al mar con el nivel freático que coincide con el nivel del mar, porque hay una cosa que los geólogos siempre decimos: si usted está cerca de la playa, el nivel freático está coincidiendo con el nivel del mar. Si tú vas a Guivia, el nivel freático está ahí al nivel del mar. En la 30 de mayo, en Manresa, el nivel está al nivel del mar. Por tanto, si tú vas a colocar unas zapatas, ahí tú tienes que considerar la interacción entre la zapata, el suelo y el agua. El agua siempre ablanda, Mario, los materiales flexibles, la arcilla se ablanda, el limo se ablanda y pierde resistencia. Lo que quiere decir que salvo que tú tuvieras roca que no luce por el asentamiento, porque la roca no se asienta, entonces ahí hubo un
descuido mayor en materia del estudio geotécnico, y hubo un descuido mayor en materia del diseño estructural de la edificación, y hubo un descuido mayor en materia de mantenimiento. Por eso desde este viernes se están poniendo demandas en los tribunales de la Florida contra la empresa que estaba administrando el edificio, porque se entiende que teniendo señales claras de que había problemas no actuaron. Hay una señora, Mario, que es sobreviviente, que vivía ahí y pudo salir a tiempo porque oyó el crujir, que cuenta que desde hacía 3 años se estaba advirtiendo a la administración del edificio de que ahí había algo raro, porque ella dice que tenía grietas en el techo, infiltración en el techo, grietas en las paredes, infiltración en las paredes, moho en el techo y en las paredes, señal de que estaba entrando agua permanentemente, y que últimamente, y esto es importante, Mario, para fines de la investigación, ella estaba notando visualmente que su balcón como que se estaba inclinando. Si ella notó que su balcón se estaba inclinando y ella lo reportó a la administración, es una señal clara de que había un tema de asentamiento, porque el balcón tiene que estar siempre en la horizontal, siempre horizontal. Entonces, si tú has estado viviendo ahí como vivió ella por muchos años y de repente ya comienza a ver que su balcón como que se está inclinando, hay una alerta clara de que el edificio se está inclinando, se está basculando, se está asentando, y era momento de haber intervenido rápidamente, venir, hacer unos sondeos perimetrales, ver la capacidad de carga del suelo, ver el asentamiento máximo, compararlo con lo que se presentó en el año 81 cuando se construyó la torre, y si se entendía que había un asentamiento mayor del permisible, y el permisible es de 1 pulgada máximo a lo largo de la vida de la obra, porque tú lo proyectas a lo largo de la vida de la obra, entonces eso significa que debieran haber desalojado el edificio, intervenirlo, apuntalarlo, mejorar los cimientos para que eso funcionara. Y te puedo poner un ejemplo. Tú habrás visto cuando se estaba construyendo el elevado de la Winston Churchill con John F. Kennedy, frente ahí a Los Prados, casi frente al Colegio Claret, casi frente a Autosama, que de repente bloquearon el tránsito en el elevado, todo el mundo tenía que irse por debajo, y comenzaron a revestir las pilas con plywood para que no se viera que había un problema. El suelo ahí, Mario, es arcilla y no estaba soportando el peso de la estructura y se estaba asentando, se estaba hundiendo. Se hizo lo correcto, se intervino y entonces las zapatas se pusieron más grandes. ¿Qué pasa cuando tú pones las zapatas más grandes? Tú estás dividiendo el mismo peso, la misma carga en mayor área. El esfuerzo unitario sobre el suelo es una división entre el peso y el área. Mientras más grande es el área, menor es el esfuerzo. Ejemplo, si tú tienes que cargar un saco de arroz, para ti es muy pesado, para mí es muy pesado. ¿Qué haces tú? Busca 4 personas más que te ayuden a agarrar el saco. Eso haría yo. Entonces ahora te pesa menos porque es la misma carga entre más gente. Así se hace con el suelo. Si la carga es mayor que la que soporta el suelo, tú no alcanzas a aumentar el área donde va a colocar la carga, es decir, el tamaño de la zapata, o poner una zapata tan grande que es lo que llaman una losa, una platea, para reducir el esfuerzo y colocarlo dentro del esfuerzo máximo admisible del suelo y dentro del asentamiento máximo que puede permitir ese suelo. Eso debió haberse hecho ahí desde el mismo momento que se vio que en el periodo 93-99 se estaba asentando 2 milímetros por año, y con esa solución habrían salvado el edificio y habrían salvado la inversión. Bien, vamos a hacer una breve pausa para luego continuar este interesante diálogo con el ingeniero geólogo Osiris de León. Volvemos. Continuamos este interesante diálogo con el ingeniero geólogo Osiris de León. Osiris, aunque quizás no concluiste la exposición cuando hubo esta leve pausa, quería preguntarte si podría ocurrir algo parecido, porque tú has señalado en más de una ocasión que hay edificaciones, incluso altas torres, asentadas, afianzadas
sobre terreno arcilloso, débil. Sí, mira, muy buen tema, Mario. Me alegra que tú lo abordes. Porque esto que acaba de ocurrir en la Florida, en una zona lujosa, costosa, va a obligar a una investigación profunda y esto va a obligar a una revisión de muchas estructuras en toda la región del Caribe y va a obligar también al cambio de muchas normativas en muchos países de la región del Caribe. Tú sabes bien que nosotros vivimos en una zona tropical, igual que Miami es una zona tropical. En el trópico tú tienes más calor que fuera del trópico. Entonces, en el trópico la radiación solar te llega de forma directa. Te llega mucho calor de día y hay mucha humedad y un poco de frío durante la noche. Eso hace que durante el día las moléculas del concreto y del hormigón se expandan y durante la noche se comprimen. Vuelve al otro día, durante el día se hincha y luego vuelve y se contrae. Vuelve y se expande y vuelve y se contrae. Ese ciclo repetitivo termina deteriorando la calidad del concreto. Por eso hay que revisar todas aquellas obras que tienen más de 30 años. Tomar una muestra de la pared con un pequeño taladro de corona de diamante o de huidia, te saca un núcleo pequeño y ese núcleo tú lo sometes a un ensayo de compresión simple. Y si es necesario lo sometes a un ensayo de sanidad. Es una prueba que se hace atacándolo con sulfato de calcio, con sulfato de magnesio, repitiendo un ciclo de 5 días, para ver el nivel de integridad o el nivel de deterioro, qué tan deteriorado está el material con el tiempo. Los materiales que usamos en la construcción, Mario, no tienen vida eterna, como a veces pensamos. Y hay gente que piensa, bueno, este edificio es para toda la vida. Y esto va a obligar ahora que en Estados Unidos y aquí y en Puerto Rico, que es territorio norteamericano, ahora se comiencen a revisar muchas estructuras viejas y que inclusive se recomienda para demolición estructuras que ya evidencien mucha debilidad estructural. Por ejemplo, yo te diría a ti que en la ciudad colonial hay edificaciones que tú tienes que intervenir porque tienen 500 años y la argamasa ya ha perdido sus propiedades cementantes. Y ya tú ves que con cualquier cosita se cae. Y aquí tú estás, Mario, en un territorio sísmicamente activo, diferente a la Florida. En la Florida no ocurren terremotos, pero aquí sí. Entonces, un terremoto grande te puede tirar al suelo muchas estructuras viejas donde el concreto ya ha perdido resistencia por el ataque del medio ambiente, lo que llamamos el intemperismo o la meteorización, donde las varillas, si está frente al mar, se han ido pudriendo y entonces hay que revisar. Siempre que ocurre algún hecho de esta naturaleza en alguna parte del mundo, y más en Estados Unidos, que es el primer mundo, es obligatorio una revisión minuciosa. Esta va a tomar meses, no solamente llegar a decir qué pasó, sino ahora obligar a revisar ahí en Miami Beach todas las demás edificaciones que tengan 20, 25, 30, 35, 40 o 50 años para ver cuáles están ya deterioradas, intervenirlas, restaurarlas o demolerlas si ya no admite una restauración. En consecuencia, esto nos va a servir de referencia a todos. Aquí hay muchas torres en el Cibao, como en Santiago, que no son viejas, son modernas, pero están levantadas bajo un criterio de soportar carga gravitacional, pero no para soportar carga sísmica, que te mueve en dos direcciones distintas, polarizadas, 90 grados. Y eso es lo que tiende a romper muchas estructuras. Entonces, esto nos va a llevar obligatoriamente a que en cada uno de nuestros países, los ministerios de obras públicas o los departamentos de edificaciones procedan a iniciar una inspección de las estructuras viejas, ver la integridad del acero, tomando una muestra interior, o hacer un escaneo con un radar. Tú puedes hacerlo con un radar que te permita escanear las paredes y tú ver el tamaño de las varillas y ver las condiciones en que está la varilla y ver la integridad del concreto tomando una muestra
ver cómo están las fundaciones, ver qué tanto se ha asentado la edificación y todas aquellas que muestren señales de peligrosidad bajo carga gravitacional o bajo carga sísmica, entonces deben ser, Mario, intervenidas para corrección, y si no admite corrección porque el nivel de deterioro es excesivamente alto, que entonces se requiera la demolición. Te diría que en el malecón de Santo Domingo hay unas estructuras que tienen ya ahí 40 años, nunca se terminaron, y quizás la decisión final con esas estructuras sea la demolición por el nivel de deterioro que tiene ya el acero utilizado para esas obras, y que como quedó al desnudo, ese acero se ha corroído a lo largo de 40 años, como ha ocurrido aquí en la Florida. Y me pregunto ahora si algunas de estas edificaciones que están en la avenida George Washington y sectores adyacentes habrán sido construidas algunas quizás con arena de las playas. Siempre existe esa posibilidad, Mario, porque no todo el mundo tiene familiaridad con la química. No todo el mundo piensa, cuando ve la arena del mar, que esa arena está cargada de sales, cloruro de sodio y cloruro de potasio, pero mayormente cloruro de sodio, que es la sal de cocina. Si tú coges un jarro de agua del mar y lo pones a hervir en la estufa de tu casa, tú vas a ver que lo que te queda en el fondo es todo sal. Todo sal. Entonces, esas sales que están presentes ahí, al actuar sobre la varilla de acero, comienzan a producir corrosión acelerada. Y además, tú debes considerar que el hormigón es poroso. Tú habrás tenido algún problema de goteo en el techo de tu casa en tu vida, porque yo lo he tenido y todos lo hemos tenido. Una señal clara de que el hormigón es poroso, que si tú no le pones encima un impermeabilizante o le pones mucho concreto fino, como dice la gente, mucho cemento fino, entonces tú vas a tener eternamente problemas de filtración. Eso es una señal clara del nivel de porosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú tienes un huracán, tú tienes una tormenta, tú tienes una situación de marejadas anormales y el mar está picado, como lo llama la gente, cuando el mar golpea sobre los arrecifes, libera agua en aerosol, y tú lo ves cuando tú vas para el aeropuerto de las Américas, que se te llena tu cristal, se te empaña de esa agua de mar salada. Cuando cae sobre el hormigón, penetra al interior del hormigón, porque el hormigón es poroso y te pudre las varillas. Por tanto, yo revisaría la integridad de todas las estructuras que están en el malecón y que tienen más de 30 años en servicio, para ver en cuáles de ellas se ha ido deteriorando el acero. Y añadiría en las normativas, aunque mucha gente te va a protestar por un tema de encarecimiento, pero total, al final los materiales como quiera se encarecen, de que cuando tú vayas a construir en una zona costera, sea en la costa de Santo Domingo, sea en la costa de Boca Chica, sea en la de San Pedro, sea en Juan Dolio, en Guayacanes, sea en la costa de la Romana, sea en Punta Cana, en Bávaro, sea en Miche, sea en Samaná, se utilice acero inoxidable para garantizar que con el paso del tiempo el salitre no te pudra la varilla y la estructura vaya a fallar. Eso sería bueno que aparecieran las normativas, porque es sano para fines del futuro de la construcción en nuestra sociedad que es costera. Aquí hubo un terremoto que yo era un niño, creo que fue en el año 46. Así fue, 4 de agosto de 1946, fue de magnitud 8.1 en Nagua. Entonces, yo me pregunto, las edificaciones de la ciudad y de otras ciudades del interior que quedaron levemente agrietadas, corren riesgo de colapso. Sí, mira, eso es un tema importante que se toma en cuenta siempre que ocurre un terremoto. Comenzando con los socorristas, lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia, la Comisión Nacional de Emergencia, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja. Evalúan qué tan agrietado quedó el edificio con el terremoto principal, para evitar que, estando ellos dentro buscando sobrevivientes,
una réplica del terremoto termine de hacer colapsar. Porque usualmente con la sacudida principal hay edificios que no colapsan, pero quedan en muy mal estado. Sus columnas, sus vigas, sus losas de entrepiso quedan en mal estado y pueden colapsar ahora con un temblor menor. Por eso en los países de alta sismicidad, como la República Dominicana, tú tienes que considerar en el sector construcción la variable sismicidad, la variable terremoto, y considerar ese terremoto que tú sentiste siendo tú un niño en el año 1946, porque es el terremoto referencial que tenemos que usar en la región del Caribe, porque es el terremoto de mayor magnitud que hemos registrado de manera instrumental. 8.1. Eso quiere decir que se te puede repetir un terremoto de magnitud 8.1. Para que tengamos una idea, Mario, el terremoto de Haití, el 12 de enero del año 2010, fue de magnitud 7. 7 comparado con 8, 7 es 32 veces más pequeño, porque no se mide linealmente, sino en una escala logarítmica. Y cada vez que tú subes un punto, una unidad en la escala de Richter, tienes que multiplicar la energía por 32. Quiere decir que el terremoto de Nagua fue 32 veces más fuerte que el terremoto de Haití. Y el terremoto de Haití te tumbó 400,000 edificaciones, te dejó 1,5 millones de gente sin hogar, mató 316,000 personas y dejó 350,000 heridos. Considerando que eso ocurrió en nuestra isla, lo correcto es que aquí haya una evaluación permanente de todas nuestras estructuras, comenzando con las más viejas, que pueden estar ya debilitadas por los microsismos que han ocurrido. Recuerda que en Puerto Plata tú tuviste un terremoto mediano el 22 de septiembre del año 2003, que fue de magnitud 6.5. Y se te agrietó muchas edificaciones en Puerto Plata, en Sosúa, en Cabarete, en Altamira, en Navarrete, en Esperanza, en Mao, en Santiago, San Francisco de Macorís, Moca, Licey, etcétera. Entonces, en todos esos pueblos tú tienes que estar revisando permanentemente las estructuras, porque muchas pueden tener grietas de temblores anteriores, tú no las has visto, ya la estructura está resentida, está lastimada, está debilitada, y luego con un temblor mediano pueden colapsar. A la verdad que son terribles los efectos de estos fenómenos geológicos. Pero yo he tratado este tema de el temblor del 46 contigo en otros programas, me quedé sorprendido y tuve viste una explicación, como siempre, muy acertada, de que a la dictadura de Trujillo no le convenía que se supiera la magnitud del desastre. Así fue. Porque recuerda que a Trujillo lo recibió el huracán de San Zenón. 15 días después de Trujillo juramentarse ahí como gobernante, entró San Zenón, que fue el peor desastre de la naturaleza que haya tenido Santo Domingo, porque San Zenón cruzó por encima de Santo Domingo. El ojo cruzó sobre Santo Domingo y la gente no conocía el tema del ojo del huracán. Entonces, cuando vino el viento y comenzó a arrancar el zinc, a las puertas, a las ventanas, la gente se refugió. Pero cuando sintió la calma total, la gente dijo, ya pasó, vamos para afuera a ver qué pasó. Y cuando salió afuera, no se percató que lo que estaba pasando era el ojo del huracán, y que en el ojo del huracán no hay viento, no se mueve una hoja, hay calma total, la velocidad del viento es 0, hay una calma increíble. Y cuando terminó de desplazarse hacia el oeste y vino la porción posterior de ese huracán de San Zenón, se llevó a todo el que encontró en la calle y fue una destrucción total. La gente empezó a pensar que la naturaleza y Dios no estaban con Trujillo y que ese huracán de San Zenón era un castigo de Dios por haber permitido que Trujillo entrara a gobernar. A partir de ahí, cada vez que había algún efecto de la naturaleza, Trujillo lo minimizaba. Y cuando vino ese terremoto del 4 de agosto de 1946, Trujillo minimizó todo, porque imagínate tú, si aquí nunca había habido un huracán tan fuerte como San Zenón y vino con Trujillo, y nunca había ocurrido un terremoto tan grande como el del 46 y vino con Trujillo, la conclusión de la gente es que este hombre está zarado y Dios no lo quiere
Y por eso Dios nos lo está mandando como castigo. Este es el Apocalipsis. Y tú sabes que el Apocalipsis te habla de desastres de la naturaleza, incluyendo terremotos. Entonces, entendía que un pueblo católico, cristiano, que lee la Biblia y que veía el Apocalipsis y que hablaba de terremotos, iba a entender ese pueblo que la culpa de eso era el gobierno de Trujillo. Entonces Trujillo cogió y minimizó todo, frenó la prensa nacional e internacional para evitar que la población comenzara a pensar que aquí había ocurrido un desastre mayor porque teníamos un gobernante que Dios no estaba de acuerdo con ese gobernante. Con tu capacidad habitual, tú has hecho al pueblo dominicano en varias ocasiones una alerta sobre la sismicidad de nuestro territorio. Hemos sentido no solamente temblores con alguna frecuencia, sino que luego llegan réplicas. Entonces, creo que no te he oído a ti hablar de ese tema porque no te lo he puesto en las diversas intervenciones que has tenido en este programa, pero dicen que muchas veces cuando existen esos temblores sistemáticos y que luego tienen sus réplicas, eso como que contribuye a que se vaya alejando o haciendo menos posible la posibilidad, valga la redundancia, de un gran terremoto en el país. Mira, ese tema siempre me lo consultan en muchos programas de televisión y de radio, en muchas conferencias que dicto en los bancos, en los clubes rotarios, clubes de leones, cooperativas, asociaciones, etc. Y siempre doy una respuesta que llama la atención de la población, porque yo digo sí y no. Sí, porque ciertamente cada vez que tú tienes una rotura sísmica que te produce un pequeño temblor, se libera una parte de la energía. No, porque tú no sabes cuánta energía quedaba y por tanto tú no sabes cuál es la energía residual. Y le pongo un ejemplo a veces a la gente, es como que usted está en una guerra y su enemigo le disparó un proyectil, 2 proyectiles, 5, 10, 12. Y usted dice, bueno, ok, ya él me disparó 12 veces, quiere decir que ya se le acabaron los proyectiles que tenía, yo voy a salir. Y a lo mejor él tiene 3 cargadores más, o 4 cargadores más, o tiene una caja llena de proyectiles. Eso pasa en el subsuelo, Mario. Cuando tú tienes una zona sísmicamente activa, cada pequeño temblor es una liberación de energía, ciertamente. Hay un poquito de energía menos, pero ni tú ni yo sabemos cuánta energía total hay ahí acumulada. Si tú chequeas el caso de Japón, el caso de Chile, el caso de San Francisco, el caso de Nicaragua, el mismo caso, por ejemplo, de Puerto Rico, el pasado año. Vamos a comenzar con Puerto Rico. Puerto Rico tuvo en diciembre un temblor de magnitud 5.9 y a partir de ahí fueron réplicas menores, 4, 3, 2, y la gente empezó, ya lo peor pasó. Y el día 6 de enero del año 2020 vino uno mayor que el primero, que fue de magnitud 6.4 y le destruyó cientos de edificaciones en Ponce, en Guánica, en Guayanilla, en Yauco, en toda esa parte del sur y suroeste de Puerto Rico. ¿Qué pasó en Nicaragua? Nicaragua tuvo una serie de temblores durante muchas semanas y la gente entendió, qué bueno, se liberó la energía. Y de repente vino un terremoto que estremeció la ciudad y mató cientos y cientos de aquello. Fue una catástrofe. Pero no pasa con frecuencia en Japón. Fíjate que en Japón tú tienes hoy un terremoto de magnitud 7, o ayer, o en cualquier momento. Dice, bueno, ok, como ya tuvimos un terremoto de magnitud 7, aquí no va a ocurrir otro terremoto por los próximos 30 o 40 años. Ocurre que a veces 6 meses después, 8 meses después, un año después, tiene uno mayor que este. Entonces, ¿qué ocurre? Todavía no tenemos colocado en el subsuelo, a lo largo de las fallas sísmicamente activas, mecanismos de medición del nivel de compresión al que están sometidas las rocas. Y en consecuencia, entonces, no sabemos qué tanta energía le queda. Y como no sabemos, lo que tenemos que hacer es tomar cada pequeño temblor como una alerta de que hay una actividad sísmica en la zona
y que, si bien es cierto que liberó un poco de energía, no sabemos cuánta energía nos queda ahí abajo, porque esa energía que queda ahí de manera residual puede ser suficiente para producir un gran terremoto que sea devastador. Entonces, lo mejor siempre es tomar las cosas con la debida prudencia, con el debido cuidado. Si bien es cierto, libera energía, tú no sabes, ni yo sé, ni las autoridades saben cuánta energía queda, y esa energía que queda puede ser suficiente para producir un desastre. Bueno, Osiris, caramba, a la verdad que cada comparecencia tuya hace que uno de los temas que trata el programa salga muy bien edificado. Yo pensé que íbamos a tratar como varios temas, pero solamente con la sismicidad tuvimos. 2 minutos que nos quedan. ¿A qué se debe que unos países tengan mayor sismicidad que los otros? Excelente tema, Mario. Mira, si tú tienes que escoger vivir en Estados Unidos, entre California y New York, o entre Los Ángeles y Miami, yo te diría, vete a New York y vete a Miami, donde tú quieras. Porque ahí tú nunca vas a tener un terremoto grande, nunca. Porque no hay convergencia de placas tectónicas. La placa del Pacífico converge con la placa de Norteamérica, justo en la costa oeste. En esa zona tú tienes Los Ángeles, San Diego, tienes San Francisco, tienes a Portland, tienes a Seattle, y sigues por el oeste hasta llegar a Canadá. Ahí. Pero moviéndote hacia el centro y hacia el este, no hay convergencia de placas tectónicas. Por tanto, tu peligro en Estados Unidos está al oeste y no al este. Igual aquí, tu mayor peligro está en la costa norte que en el centro del país. Salvo que tú estés en el centro del país, en una zona de suelo, como Santiago, La Vega, Bonao, donde el problema no es la cercanía a la falla, sino el tipo de suelo. Entonces, bajo ese esquema, tú tienes países donde tú no vas a ver nunca un terremoto devastador. Por ejemplo, en la costa este de Brasil, tú no vas a ver nunca un terremoto devastador. Tú vas a ver terremotos devastadores en Sudamérica, en la costa oeste, que es la costa del Pacífico. Desde la zona de Panamá, tú vas a ir bajando, que hay el istmo de Panamá que conecta Centroamérica con Sudamérica, conectando con Colombia, bajando por la zona de Ecuador, la zona de Perú, la zona de Chile, hasta llegar a Tierra de Fuego. Ahí es que tú tienes que esperar los terremotos grandes y no hacia el este. Por tanto, si tú vives en Río de Janeiro o tú vives en Sao Paulo, no tienes que esperar un terremoto grande porque no hay convergencia de placas tectónicas. Entonces, lo que se busca son las zonas de convergencia y ahí es donde van a ocurrir siempre los grandes terremotos. Muy bien, le agradecemos al ingeniero geólogo Osiris de León que haya aceptado nuevamente venir a Vertiente de Opinión, que todos tenemos el derecho a aspirar a que su programa tenga gran audiencia, y eso ocurre con cada una de las comparecencias de este erudito, que yo tengo la impresión de que él le añadió 2 o 3 horas al día para estudiar. Gracias, Mario. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.